Vamos a colocar el auto en modo Sport. ¿Qué tanto lo hace de 0 a 100? Bueno, va. 1, 2, 3. Hola a todos, hoy nos unimos Tech Extrema y Auto en Panamá. para mostrarles lo mejor del Mercedes-Benz EQA 350. Aquí podemos ver la variedad de colores del EQA. Aquí lo podemos ver en gris claro, es como gris oscuro, y este que está acá es un azul oscuro. Y la que vamos a manejar nosotros es exactamente esta que está aquí en el medio. Este SUV eléctrico compacto es uno de los modelos más recientes de la marca alemana y tiene mucho que ofrecer. Hoy vamos a romper todos los mitos y probar que de verdad el auto tiene un muy buen rendimiento y que no tengas ese estrés que tienen la mayoría de las personas cuando migran a lo eléctrico, que es el quedarse sin carga. En este video vamos a echarle un vistazo a las características del EQA 350, vamos a probar su autonomía con un viaje de más o menos 150 kilómetros. Que es ir a Colón ida y vuelta. Para demostrar que las personas que trabajan en zona libre pueden acceder a lo eléctrico y utilizarlo de diario para trasladarse de Panamá a Colón. Y nos vamos para Colón. Te voy contando, el EQA 350 está equipado con un motor eléctrico de 292 caballos de fuerza. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 6 segundos. El EQA es un auto que está basado en el chasis del GLA mejorado, puedo decir, ya que todo lo que no me gustaba del GLA creo que lo corrigieron en este chasis. Uno de los sistemas de seguridad posee el sistema de precolisión. Él nos va a colocar una alerta si él siente que estamos muy próximo a chocar. Okay, pueden ver el triangulito color rojo que está en el tablero. Ese es un sistema de precolisión. Podemos configurarlo con el alarma, incluso el auto puede frenar solo. Como se dijo anteriormente, este auto cuenta con un motor eléctrico de 290 caballos. El auto consume en promedio a unos 100 km por hora, unos 17 kilovatios hora. Según la cuenta que creo aplicando lógica, quiere decir que podemos circular alrededor de unas 4 horas a 100 km por hora. Nos da una autonomía de 400 kilómetros, como dice la ficha técnica. Calculo que deberíamos estar alrededor de un 40% cuando estemos regresando a la ciudad de Panamá. Como dato curioso, este auto no cuenta con tacómetro, obviamente, porque no es un motor de combustión. Cuenta es con un medidor de kilovatios hora. Él te va diciendo qué consumo vas obteniendo según sea la conducción o según estés pulsando el acelerador. Ahorita vamos a 102 km por hora, que es una velocidad crucero bien. Podemos subir a 120 y de verdad que ni lo vamos a sentir, y vamos alrededor de unos 12 kilovatios hora. Cuando soltamos el pedal del acelerador, él es una frenada regenerativa. Coloca el motor en aprovechar la inercia que tiene para que recargue la batería. Esto frena a su vez el auto y vemos cómo se coloca los kilovatios en negativo. Ok, para que más o menos sepan de lo que se trata tener 290 caballos de fuerza en modo eléctrico, obviamente que tienes el poder en el instante, no tienes que, como un motor de combustión, que tienes que llegar a ciertas vueltas para tener los 290 caballos. Le voy a mostrar, aquí vamos a 100 kilómetros por hora. Okay, vamos a tratar de acercarnos un poco. Okay, voy a rebasar los carros que tenemos adelante. El empuje es tremendo. Lo mejor es que soltamos el acelerador y ven cómo el contador de kilovatios se coloca en modo negativo, que estamos generando electricidad a través de la inercia. Ok, vean esto. Aquí podemos ver este carro que tenemos acá, y ese es el que está allá adelante. El auto tiene un detector que muestra a cuántos metros está el carro. Ahí me estoy parando y vean cómo se va acercando al que tenemos en el frente. O sea, a nivel de tecnología tiene todos los sensores para un carro de última generación. Bueno, mi canal en YouTube, @auto en Panamá, en Instagram, @auto en Panamá. No solo hablamos de autos y te enseñamos sobre el mundo automotriz, también vendemos autos certificados de alta calidad. Y las redes sociales mías, en Instagram, Panamá Extrema, en TikTok, Panamá Extrema igual, y YouTube, Tech Extrema. En estos momentos nos encontramos prácticamente a la mitad del recorrido. Hasta ahora creo que llevamos alrededor de unos 75%. Ok, ya estamos llegando a la ciudad de Colón. Actualmente nos queda alrededor de un 70% de batería.
Salimos de Panamá casi que con un 90%. Podemos ver, nos quedan 274 kilómetros en la mínima. Y, o sea, prácticamente consumimos, podemos decir, un 25%, 20% para llegar a la ciudad de Colón. Entonces una persona que trabaje en zona libre, mira, o sea, sobradísimo va, viene y creo que le va a quedar alrededor del 40%. Si quieres podemos abrir una apuesta. Yo digo 40% cuando lleguemos a Ciudad de Panamá. Y ahora viene lo bonito. Vean ese atardecer cómo va cayendo. Y vean allá el puente. Puente Atlántico. Vean la supervista que tenemos en este momento. Vean esto. Si vemos para allá, el mar. Este puente se inauguró alrededor de 3 años, más o menos. 4 años. Antes de la pandemia. Hasta ahora todavía nos queda un 65% de batería. Y se me había olvidado que estamos en modo normal. O sea, llegamos hasta la ciudad de Colón en modo normal. Acabo de pasar al modo eco. Se me olvidó colocar el modo eco para tener mayor autonomía. Ya llegamos, no solo llegamos a la ciudad de Colón, llegamos también a la Marina Sherman. Recordamos que salimos de Panamá con más o menos como 95-96% de batería. Actualmente tenemos casi que el 70%. Nos quedan 259 en la mínima todavía de autonomía. Tenemos muchísimo espacio en la parte posterior, por lo menos unos 10 centímetros más que el GLA. Sus luces traseras, obviamente modernizadas. Me encanta la línea LED completa que recorre de punta a punta. Eso es algo que me mata en todo este tipo de autos. Como otro dato curioso de estas versiones eléctricas de Mercedes, aparte que ya no tenemos una parrilla totalmente funcional para refrigerar el motor, ahora tenemos simplemente una parrilla que ya se convierte en tapa para tener una mejor aerodinámica. No se puede abrir la tapa del motor, solo lo puede abrir la agencia. No tiene manera de que un usuario pueda abrir el capó. En este auto también vamos a tener carga inalámbrica y la tenemos aquí justamente aquí en el medio. Si vemos, aquí tenemos el signo de carga inalámbrica y también tenemos USB-C para carga rápida. Vamos a probar con este teléfono y ahí empezó a cargar. Y también aquí en la parte superior nos indica que está cargando. Tenemos que agregar que también el auto cuenta con paddle pads para hacer los cambios manualmente. Puedes apretar el más o del lado izquierdo en menos. Aquí podemos ver el tamaño de la pantalla completo. Ahora vamos a probar la aceleración del vehículo. Vamos a colocar el auto en modo Sport. Julián está conduciendo. Ok, y vamos a ver qué tanto lo hace de 0 a 100. Bueno, va. 1, 2, 3. Ay. Ya llega a 100. Ya llegó a 100. Sí, muy rápido. Les puedo decir que hubo un momento que sentí que ya el caucho como que estaba picando. Sí, empezó a funcionar el sistema del control de tracción. Lo otro que destaca en este vehículo es la iluminación ambiental, que obviamente típico de Mercedes, modelos nuevos de Mercedes, es una pasada muy configurable. Voy a cambiar aquí los modos para que más o menos puedan observar. Este es el modo totalmente azul. Luego tenemos un púrpura con azul. Luego tenemos el Red Moon, luna roja, que es una combinación entre azul y rojo. Y luego el fuego rojo, que te convierte en una iluminación totalmente roja con amarillo. Y ya llegamos a la ciudad y vean, llegamos con 38% de batería. Vean qué linda está la ciudad de noche y vean qué bonito se ve el carro de noche. Eso quiere decir que nuestros cálculos iniciales fueron correctos. Ok, aquí tenemos dos tamaños para comparar. Vean, el EQA 350 aquí a la derecha donde estoy yo y allá donde está Víctor, el GLC.
Ok, realmente el chasis del EQA está basado en el modelo GLA, que era un sub de tamaño mediano, ok, que pienso yo que uno de sus principales defectos era que la parte trasera era un poco pequeña. Aunque el EQA está basado en el chasis GLA, lo han mejorado muchísimo, han aumentado sus dimensiones y es casi del mismo tamaño de la GLC, casi, ok, del mismo tamaño, mejorándolo abismalmente en su espacio posterior, dando mucho más confort en la parte trasera. Si viene con todas las manos ocupadas, también vas a abrir la maleta así. Y colocar todas tus cosas acá. Estamos llegando a los cargadores eléctricos que están aquí en Ciudad del Saber. Vamos a ver qué tal funcionan. Ok, vamos a probar entonces la carga eléctrica. Aquí tenemos el cargador. Y vamos a probar con esto. A ver qué tal. Y aquí está el cargador. Vamos a ver si le funciona. Ok, vamos a conectarlo. Y ahí internamente se escuchó que salió como un seguro, el cual no permite que salga el cargador. Ok, una vez que esté el vehículo cargando, él no permite retirar al menos que tenga la llave cerca. Si tienes la llave cerca, al presionar este botón, él libera la pinza y ahí sí puedes sacar el plug. Y listo, cargador conectado. Vamos a ver qué muestra acá. Ok, aquí podemos ver que ya inició la carga. Está cargando 5.9 kilowatts. Lleva un 31% de carga, o sea 118 kilómetros que tiene para poder andar todavía. Y nos muestra que llegaría la carga completa al 100% a las 11:40 de la noche. A few moments later. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tanto cargó el EQA 350 con carga lenta, ¿ok? Carga lenta. Vamos a ver. Ok. Más o menos hace 40 minutos que fuimos a comer y esto estaba en 31%. Y si sacamos la cuenta, más o menos fue un 8%, 7% de carga en este cargador lento de 5.8 watts de aquí de Ciudad del Saber. Como conclusión podemos decir que el EQA es la mejor opción para cambiar de lo eléctrico, aparte que está respaldado por unos pioneros en el mundo automotriz como es la gente de AutoStar, que queremos darle las gracias por habernos prestado esta unidad, haberle realizado todos los tests de recorrido, de autonomía y terminar de convencernos de que lo eléctrico es el futuro. Y hasta aquí llegamos con el video. ¿Qué te pareció el EQA 350? ¿Crees que es el mejor carro eléctrico para ti? Recuerda seguir a Auto en Panamá y Tech Extrema. Aquí te dejo 2 videos si te gustó para que sigas viendo videos como estos. Y nos vemos extremos.